¿Quién te autorizó a abrir ese panel? Mateo cerró el panel. Nadie. Pero sé exactamente cuánto vale, por eso no toqué nada que pudiera dañarla. Ricardo miró la prensa y luego al muchacho. 9 ingenieros pasaron 17 días aquí. ¿Qué crees que estás haciendo? Encontrando lo que ellos pasaron por alto. ¿Y crees que la arreglaste? No, pero creo que descubrí por qué se detiene. Ricardo se dio cuenta entonces de que el panel estaba listo para una prueba. Y si te equivocas, se detendrá de nuevo. Pero si estoy en lo cierto, se encenderá por primera vez en 17 días. Si tú también crees que la experiencia no se mide por el cargo en un gafete, deja un like ahora, porque Ricardo aún no sabía lo que aquel practicante había visto en una máquina que 9 ingenieros no pudieron ver. Enciéndela, dijo Ricardo. Mateo no pidió confirmación ni repitió la instrucción, digitó el comando en el panel y dio un paso atrás, con los ojos fijos en la pantalla donde los primeros números comenzaron a subir. La prensa emitió el mismo sonido grave de siempre, el mismo inicio de ciclo que ya había fallado tantas veces en esos 17 días. Ricardo se cruzó de brazos, esperando en el fondo que aquello saliera mal, no por maldad, sino porque ya había visto morir demasiada esperanza frente a ese equipo como para creer en algo a la primera. 1 segundo, 2 segundos, la placa comenzó a descender al ritmo lento del modo de diagnóstico. Ninguna alarma, ninguna luz roja. El ciclo completo, de principio a fin, sin detenerse. Por primera vez en 17 días, la prensa había funcionado por completo. El silencio en el taller duró solo un instante antes de que 2 obreros del turno de la madrugada se acercaran, incrédulos, mirando la pantalla como si pudiera cambiar de opinión en cualquier momento. Ricardo no dijo nada por unos segundos, solo miraba a la máquina, luego al muchacho, tratando de entender la escena. ¿Qué hiciste?, preguntó finalmente. Mateo comenzó a explicar con calma que había encontrado una microvariación de vibración que se repetía siempre en la misma etapa del ciclo, demasiado pequeña para que los informes automáticos la señalaran como un error, pero lo suficientemente constante como para no ser una coincidencia. Ricardo escuchaba sin entender todos los términos técnicos, pero entendía lo esencial: aquel muchacho había mirado a un lugar donde nadie más había mirado. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Ricardo, y la pregunta pesó más de lo que debería. Mateo Hernández. Trabajo aquí. ¿Qué haces? Soy practicante de mantenimiento. Ricardo volvió a mirar la prensa, como si necesitara un segundo para procesarlo. ¿Desde cuándo? 11 meses. Ricardo no respondió de inmediato. 11 meses. Y no sabía el nombre del muchacho. 11 meses cruzando ese pasillo todos los días sin haber reparado nunca en quién estaba allí. Fue en ese instante que unos pasos apresurados cortaron el silencio. ¿Quién autorizó esto? Santiago Vidal entró en el taller con el saco del traje sobre el pijama, avisado por un colega sobre el movimiento extraño a esa hora. Vio la prensa encendida, vio a Ricardo parado junto a un practicante y entendió, antes de cualquier explicación, que aquello representaba un problema para él. Esto es modo de diagnóstico, carga baja, dijo Mateo sin alterarse. Santiago negó con la cabeza, impaciente. Eso no prueba nada. Lo sé, respondió Mateo. No había celebración en su voz, solo constatación. Entonces ponle la carga de producción, espetó Santiago, con los ojos fijos en el panel. Mateo revisó los indicadores una vez más antes de responder. Todavía no. ¿Por qué? Hace 5 minutos no parecías tan preocupado. La pregunta vino cargada de ironía. Y el ambiente en el taller se tensó de nuevo, como si la victoria de segundos antes ya estuviera amenazada. Ricardo, en medio de los dos, sintió que debía decidir algo antes de que la discusión se apoderara del lugar. 2 horas, dijo mirando a Mateo. ¿2 horas para qué?, preguntó Santiago. Para que me muestre exactamente lo que encontró, respondió Ricardo sin desviar la mirada del muchacho. En las 2 horas siguientes, Mateo no llegó a la causa del problema, pero confirmó algo importante: el sistema de protección interrumpiría el ciclo automáticamente antes de que la vibración alcanzara un rango capaz de dañar el equipo.
La prueba a carga máxima aún no resolvería nada, pero ahora podía hacerse con seguridad y mostraría exactamente en qué punto se agravaba la falla. Fue esa conclusión, y no la provocación de Santiago, lo que hizo que Mateo aceptara la siguiente prueba sin dudar. A Santiago no le gustó, pero no tuvo un argumento inmediato para contradecir al propio dueño de la fábrica. Salió del taller refunfuñando que iba a supervisar de cerca, dejando en el aire la certeza de que volvería tan pronto como terminara ese plazo. Antes de irse del todo, se volteó una última vez. 2 horas, Ricardo. Después de eso, yo asumo de nuevo lo que es mío por derecho. Nadie respondió, y el silencio que quedó pesó más de lo que cualquier respuesta podría haber pesado. Mateo volvió al panel, ahora con Ricardo a su lado, revisando cada gráfico, cada curva de vibración, intentando confirmar el patrón antes de arriesgar cualquier cosa con una carga más alta. Los primeros obreros del turno regular ya comenzaban a llegar y algunos se detenían a lo lejos, cuchicheando entre sí al ver al dueño de la empresa inclinado sobre el panel junto a un practicante que la mayoría apenas conocía de vista. ¿Dónde aprendiste a leer estos datos de esa manera?, preguntó Ricardo, genuinamente curioso, mientras observaba al muchacho cruzar 2 pantallas diferentes de información. Mateo no detuvo lo que estaba haciendo para responder. Mi padre es mecánico. Crecí viéndolo desarmar motores de camión en el patio, contó en pocas frases, sin extenderse en que había hecho un curso técnico por las noches, entrado con una beca parcial a la universidad y que estudiaba manuales en inglés, traduciendo palabra por la noche después de sus prácticas. No era una biografía completa, era solo lo suficiente para que Ricardo entendiera que ese conocimiento no había venido de la suerte. Mientras tanto, una pregunta flotaba en el aire sin que ninguno de los dos la dijera en voz alta: si ese patrón de vibración era tan perceptible para quien supiera buscar, ¿por qué ninguno de los 9 especialistas contratados lo había encontrado antes? Mateo evitó responder directamente, volvió su atención a los números, cruzando el historial de calibración con las curvas de vibración, ganando confianza a cada minuto que pasaba sin contradicción en los datos. Las 2 horas pasaron demasiado rápido. Los obreros del siguiente turno comenzaron a llegar, y la noticia de que la prensa había funcionado de madrugada ya circulaba por los pasillos antes incluso del café de olla. Ricardo, que se había quedado todo el tiempo observando, sentía una extraña mezcla de esperanza y cautela. Sabía que la baja carga era solo la mitad de la respuesta y que la fábrica no sobrevivía con pruebas de madrugada. Fue entonces cuando Santiago regresó, exactamente a la hora que había prometido, seguido por algunos empleados curiosos que ya habían oído comentarios en el vestidor. Llevaba una expresión de quien había pasado las últimas 2 horas preparándose para ese momento. El plazo se acabó, dijo mirando a Ricardo, ignorando a Mateo como lo había hecho antes. Llegó la hora de la prueba que realmente importa. Carga máxima de producción. Ahora, frente a todo el mundo, vamos a ver si el milagro de la madrugada se sostiene bajo presión de verdad. Ricardo miró a Mateo, buscando alguna señal de vacilación. No la encontró. El muchacho cerró su libreta, la guardó en el bolsillo de su overol y caminó hacia el panel principal, donde la prueba que lo decidiría todo estaba a punto de comenzar. El panel mostró la cuenta regresiva antes del inicio de la prueba, y todo el taller pareció contener la respiración al mismo tiempo. Santiago se quedó de brazos cruzados, lo suficientemente cerca para ser visto por todos, pero lo bastante lejos para no parecer involucrado si algo salía mal. Ricardo se quedó al lado de Mateo, mirando los mismos números que el muchacho miraba, sin entender todos los detalles, pero entendiendo lo suficiente para sentir el peso de aquel instante. Mateo accionó el comando. La prensa comenzó a aumentar su potencia lentamente, el sonido cambiando poco a poco, volviéndose más grave, más pesado, diferente al zumbido tranquilo de la prueba de madrugada. Los primeros segundos pasaron sin problemas. 20% de la carga, 40%, 60%. Los números avanzaban y el silencio en el taller se hacía más denso con cada marca superada. Algunos obreros se acercaron un poco más, sin poder ocultar su apoyo silencioso. Fue cuando el indicador pasó del 80% que la pantalla comenzó a parpadear. Mateo lo notó primero,
sus ojos yendo directamente al gráfico de vibración que comenzaba a subir de una manera que él reconocía. Intentó reducir la velocidad de avance, pero el sistema ya estaba en modo de producción real, no en un diagnóstico controlado. Los márgenes para un ajuste fino eran mucho menores. Reduce ahora, dijo más para sí mismo que para alguien más. Pero era tarde. La alarma sonó, aguda, repetitiva, el mismo sonido que todos allí ya conocían de 17 días de intentos frustrados. La prensa se trabó en el mismo punto de siempre. La vibración que había desaparecido en la prueba de madrugada reapareció con toda su fuerza tan pronto como la máquina se acercó a su pico de fuerza real. El silencio que se instaló después de la alarma era diferente al silencio de expectación de minutos antes. Era el silencio de quien vio nacer y morir una esperanza en la misma mañana, frente a todo el mundo. Santiago no ocultó su alivio. Como dije, dijo mirando a Ricardo, la voz demasiado tranquila para ser solo profesional. Prueba de madrugada, carga baja, no prueba nada. Esto es ingeniería de verdad, no suerte de practicante. Algunos obreros bajaron la cabeza, evitando mirar a Mateo, como si presenciar esa vergüenza fuera, de alguna manera, participar en ella. Mateo miró los números en la pantalla en lugar de responder. Se dio cuenta de algo que nadie más había percibido, la vibración. Había aparecido exactamente en la misma etapa del ciclo que antes, solo que más intensa bajo carga alta. Para él, aquello no era una derrota completa, era una confirmación del patrón que ya sospechaba. Pero no era momento de explicarlo. Santiago ya había decidido la versión de esa mañana, y ningún argumento técnico iba a cambiarla allí, frente a todos. Diagnóstico localizado, causa aún no resuelta, anotó en su libreta, casi automáticamente, como si necesitara registrar aquello antes de que el momento borrara su razonamiento. Ricardo seguía mirando el panel, tratando de entender lo que acababa de ver. No era ingeniero, pero 30 años de fábrica le habían enseñado a reconocer cuando un problema estaba cerca de resolverse y cuando solo estaba escondido. Aquello parecía más cerca de lo que los últimos 17 días sugerían, pero guardó esa impresión para sí mismo, porque Santiago ya había encontrado la brecha que estaba esperando. Existe una norma para esto, dijo Santiago, todavía mirando a Ricardo, ignorando a Mateo como si ni siquiera estuviera allí. Cuando usted llegó, él ya había abierto solo el panel de control de un equipo crítico y alterado la configuración para diagnóstico sin la autorización de nadie. El que usted haya autorizado la prueba después no borra lo que pasó antes. Si fuera cualquier otro empleado, la suspensión sería automática. No estoy inventando ninguna regla. Solo estoy pidiendo que la empresa siga lo que ella misma exige de todos. Técnicamente, tenía razón, y eso dolía más de lo que cualquier acusación inventada habría dolido. Ricardo sabía que no podía simplemente ignorar la norma sin sentar un precedente peligroso para el resto de la fábrica. Miró a Mateo, una mezcla de respeto por lo que había visto de madrugada y frustración por no poder simplemente proteger al muchacho allí, frente a todos. «Sabías que no podías haber abierto ese panel solo antes de que yo llegara», dijo, más como una constatación que como una pregunta. «Lo sabía», respondió Mateo sin dudar, sin justificarse, aceptando la consecuencia con la misma calma que había usado toda la noche. Fue Sofía, la supervisora del sector, quien intentó intervenir. Había seguido gran parte de la prueba desde lejos y veía con claridad lo que los otros parecían no querer ver. Ricardo, la norma existe para proteger la operación, no para castigar a quien está intentando salvarla, dijo acercándose. Él encontró en una madrugada lo que 9 personas no encontraron en 17 días. Eso debería contar para algo. Santiago puso los ojos en blanco, impaciente. ¿Contar para qué, Sofía? ¿Que tuvo suerte una vez y casi compromete el equipo en el segundo intento? La regla es la regla. Si abrimos una excepción ahora, cualquiera va a creer que tiene libertad para tocar lo que quiera. Ricardo se quedó en silencio por un instante que pareció demasiado largo. Conocía bien ese tipo de argumento, sonaba razonable, protegía a la empresa de riesgos y, al mismo tiempo, enterraba cualquier oportunidad de reconocer lo que realmente había sucedido allí.
Al final, decidió seguir el camino que la propia política de la fábrica exigía. Voy a seguir el procedimiento, dijo sin mirar directamente a Mateo. Suspensión preventiva hasta que se investigue. Lo siento. Sofía intentó argumentar una vez más, pero se dio cuenta de que la decisión ya estaba tomada. Se quedó allí, callada, cargando un peso que volvería a sentir más tarde. Mateo no discutió, no suplicó, no intentó negociar. Sacó su gafete del bolsillo, se lo entregó al guardia de seguridad que ya se acercaba y caminó hacia la salida sin mirar atrás, con la libreta apretada bajo el brazo como si fuera lo único que todavía era solo suyo en ese lugar. Los obreros que minutos antes habían celebrado la primera prueba exitosa, ahora observaban en silencio, sin valor para decir nada. Santiago, satisfecho con el resultado, regresó al taller, dando órdenes sobre los próximos pasos como si la solución aún dependiera solo de él. Ricardo se quedó parado en medio del patio, mirando el gafete desactivado que el guardia sostenía, pensando en algo que aún no podía poner en palabras. El portón de la fábrica se cerró detrás de Mateo con un sonido seco y metálico que resonó más fuerte de lo que debería en el silencio de la mañana. Se detuvo afuera por un segundo, mirando hacia atrás, hacia el edificio donde había pasado los últimos meses estudiando cada detalle de esa máquina sin que nadie se diera cuenta. No sabía si algún día volvería a cruzar ese portón. Y dentro del taller, sin que él lo supiera, Sofía ya había decidido que no iba a dejar que aquello terminara de esa manera. Recordaba algo guardado en un cajón que podía cambiarlo todo. Sofía esperó a que el taller se vaciara un poco antes de ir al pequeño archivo de mantenimiento, una habitación apretada en el fondo del edificio administrativo, llena de carpetas apiladas que nadie tocaba desde hacía años. Sabía exactamente lo que estaba buscando. 6 meses antes, en un día común de trabajo, un informe técnico había pasado por su escritorio antes de seguir hacia Santiago. Un informe corto, fechado, firmado por un practicante que en ese entonces apenas conocía por su nombre. Encontró la carpeta en el tercer cajón, entre otros documentos de rutina que nadie se había molestado en organizar. La abrió y reconoció la letra cuidadosa de Mateo, cada palabra escrita con el mismo esmero técnico que parecía poner en todo. El informe planteaba una sospecha, que el patrón de vibración observado en las primeras pruebas de un rodamiento nuevo, instalado meses antes en un cambio de rutina, podía indicar una incompatibilidad dimensional en el conjunto del eje. Recomendaba la revisión de la especificación antes de seguir adelante. Sofía lo leyó 2 veces, sintiendo cómo se le apretaba el estómago con cada línea. No era una prueba definitiva de nada. Era una hipótesis cautelosa, bien fundamentada, exactamente el tipo de alerta que cualquier sector de mantenimiento debería tomar en serio. Recordaba vagamente aquel día. Recordaba a Santiago recibiendo el papel frente a todo el sector, apenas terminando de leer antes de responder en un tono que mezclaba desdén: cuando necesite la opinión de alguien que nunca ha pisado una universidad, yo les aviso. Algunos colegas rieron sin gracia, más por incomodidad que por estar de acuerdo. Nadie defendió al muchacho, ni siquiera ella. Ese recuerdo volvió con un peso que Sofía no esperaba sentir de nuevo después de tanto tiempo. En ese entonces, se había quedado callada porque discrepar públicamente con Santiago significaba ponerse en una posición incómoda dentro de la jerarquía de la fábrica. Parecía algo demasiado pequeño para importar, un informe entre tantos otros, una hipótesis entre tantas otras. Solo ahora, sosteniendo ese mismo papel 6 meses después, entendía la magnitud de lo que se había ignorado. Llevó la carpeta a la oficina de Ricardo sin avisar, encontrándolo todavía allí, tarde en la noche, revisando números de producción que solo empeoraban con cada informe. Él levantó la vista cuando ella entró, notando la expresión seria en el rostro de la supervisora. «Necesita ver esto», dijo Sofía, colocando el documento sobre el escritorio. Ricardo tomó el papel, se ajustó las gafas y comenzó a leer. La fecha en la parte superior de la página lo hizo detenerse. 6 meses antes de la avería. Leyó la hipótesis técnica lentamente, comparando mentalmente con lo que había visto esa misma mañana. La misma vibración, la misma etapa del ciclo, el mismo tipo de patrón que Mateo había descrito de madrugada,
ahora escrito en un informe formal mucho antes de que algo se rompiera de verdad. Lo leyó 2 veces, sin prisa, absorbiendo cada detalle. Cuando se entregó esto, preguntó sin desviar los ojos del papel. Hace 6 meses, antes de que la prensa se detuviera. Ricardo negó con la cabeza lentamente, uniendo las piezas. ¿Y nadie revisó la especificación del rodamiento? Santiago lo recibió, lo leyó frente a todos y lo descartó, dijo Sofía, eligiendo sus palabras con cuidado. No porque la hipótesis fuera mala, sino por quien la presentaba. Ricardo se quedó en silencio, mirando la firma al final de la página. 11 meses de prácticas y ese muchacho ya había identificado con una precisión que 9 especialistas contratados después no lograron igualar, exactamente donde estaba comenzando a nacer el problema. No era suerte de madrugada. Era la segunda vez que Mateo acertaba en la dirección correcta. Primero por escrito, cuando nadie quiso escuchar, después, con sus propias manos, cuando nadie quiso creer. Él avisó, dijo Ricardo, más para sí mismo que para Sofía. Él avisó, y nosotros pagamos 17 días de producción parada, un contrato de 800 millones en riesgo, y mandamos al muchacho a la calle en la misma mañana en que demostró que tenía razón. Sofía no respondió de inmediato. Sabía que ese silencio de Ricardo no era solo una constatación, era el inicio de una decisión que aún se estaba formando. ¿Qué cambia esto ahora?, preguntó ella finalmente. Ricardo miró el reloj en la pared, calculando el tiempo que quedaba hasta la inspección de la armadora, que ya había sido notificada sobre los problemas en la línea. Cambia que la suspensión siguió la norma, pero la norma no estaba viendo lo que realmente importaba. Guardó el informe en una carpeta con cuidado, como si ese papel se hubiera vuelto de repente más valioso que cualquier informe de consultoría cara que hubiera pagado en ese mes. Sofía salió de la oficina sin certeza de lo que Ricardo haría a continuación, pero sintiendo que algo había cambiado. No podía dejar de pensar en Mateo, solo en algún lugar de la ciudad, sin saber que ese viejo informe finalmente había sido leído con atención. Pasó el resto de la noche revisando horarios, tratando de concentrarse en el trabajo, pero el recuerdo de la humillación de 6 meses atrás seguía volviendo, más fuerte con cada hora que pasaba. Cerca de la medianoche, ya en casa, Sofía tomó su celular y llamó al número de Mateo, guardado en la agenda de la fábrica desde el inicio de sus prácticas. El teléfono sonó varias veces antes de que él contestara, con la voz baja, sin sorpresa. Mateo, sé que no debería estar llamando, comenzó ella sin rodeos. No estoy llamando para pedirte que vuelvas. Hizo una pausa, organizando las palabras que había ensayado mentalmente durante todo el camino a casa. La inspección de la armadora se adelantó. Menos de 2 días. Si la prensa no funciona para entonces, la fábrica podría perder el contrato entero, y más de 200 familias dependen de eso. Mateo se quedó en silencio al otro lado de la línea, absorbiendo la información sin responder de inmediato. Sofía sintió que necesitaba decir algo más, algo que no tenía nada que ver con la máquina. Hoy te vi salir por ese portón, solo, dijo, con la voz más baja ahora. Y me quedé pensando que cuando se rieron de ti la primera vez, hace 6 meses. Yo también me quedé callada. No debía haberlo hecho. No era una disculpa formal, era algo más simple y más difícil de decir. No estoy llamando para pedirte que salves la fábrica. Estoy llamando porque si decides no volver, al menos necesitas saber que había gente adentro que debió haber estado de tu lado. Colgó sin esperar respuesta, sin presionar por una decisión. Al otro lado de la ciudad, Mateo se quedó parado en la pequeña cocina de la casa donde vivía con su padre, el teléfono todavía en la mano, la libreta de tapa dura sobre la mesa, abierta en la última página que había escrito esa madrugada. La decisión seguía siendo solo suya, y nadie sabía aún lo que haría cuando saliera el sol. Mateo no durmió esa noche. Se quedó sentado en la mesa de la cocina, la libreta abierta, revisando de memoria cada anotación sobre la prensa, cada cálculo que ya había hecho, intentando entender si realmente había algo más que hacer o si aquello ya había terminado para él. Osvaldo, su padre, no dijo nada durante horas. Solo estuvo cerca, preparando café,
arreglando herramientas en el taller del patio, dándole a su hijo el espacio que necesitaba sin exigir explicaciones. Fue solo cerca del amanecer que Osvaldo se sentó a la mesa también, mirando la libreta abierta sin entender los números, pero entendiendo perfectamente la expresión en el rostro de su hijo. «¿Ya decidiste?», dijo, más como una constatación que como una pregunta. Mateo negó con la cabeza, inseguro. «No sé si todavía tengo el derecho de decidir algo allá». Osvaldo se quedó en silencio por un instante, luego preguntó sin rodeos, «¿Quieres volver por la máquina o por ellos?». Mateo pensó antes de responder. «Por la máquina». Osvaldo asintió lentamente. «Entonces ya sabes qué hacer». No dijo nada más, y no era necesario. El sol nació sobre la ciudad sin traer ninguna claridad definitiva, pero Mateo ya se había levantado antes de que la luz apareciera de verdad en el cielo. Se puso el mismo overol del día anterior, tomó su libreta y caminó hacia la fábrica, sin avisar a nadie, sin certeza de lo que encontraría al llegar. El trayecto que solía hacer en camión todos los días parecía diferente ahora, más largo, cargado de un peso que no podía nombrar. Llegó a la entrada poco después de las 7 de la mañana. El mismo guardia que lo había escoltado hacia afuera el día anterior estaba de turno. Por un segundo, los dos se miraron sin saber exactamente qué decir. Mateo acercó su gafete al lector electrónico, más por instinto que por esperanza real. La luz roja se encendió. El aparato emitió el bip seco de acceso denegado. «Tu gafete sigue bloqueado», dijo el guardia, apenado, evitando mirarlo directamente. «Lo sé», respondió Mateo, y se quedó parado allí, al lado de afuera del torniquete, sin forzar el paso, sin discutir, sin suplicar. No sabía cuánto tiempo estaría esperando, ni si alguien aparecería. El movimiento de la mañana comenzaba a crecer a su alrededor, empleados llegando para el turno, algunos mirando de reojo, reconociendo el rostro del muchacho que había sido suspendido el día anterior, sin saber muy bien qué decir ante esa escena. Mantuvo los ojos fijos en el torniquete cerrado, resistiendo las ganas de irse, tratando de entender si esa espera tenía algún sentido. Fue Sofía quien apareció primero del otro lado, cruzando el patio apresuradamente tan pronto como un colega le dijo que Mateo estaba parado en la entrada. No dijo nada de inmediato, solo extendió la mano por entre las barras del torniquete. Mateo la miró por un instante antes de estrecharla, sintiendo algo que no podía poner en palabras. No era gratitud, exactamente, era más parecido al alivio de no estar completamente solo esa mañana. Detrás de Sofía, poco a poco, otros empleados comenzaron a acercarse, el operador que había acompañado la primera prueba de madrugada, un electricista que llevaba años trabajando en la fábrica, dos colegas del turno de la noche, los mismos que 6 meses antes se habían quedado callados ante la humillación de Santiago y que ahora simplemente estaban allí, sin discursos, sin aplausos, solo con su presencia. Uno de ellos todavía llevaba una taza de café del comedor, como si hubiera dejado todo a la mitad del turno en cuanto se enteró. Nadie decía mucho, no era necesario. «Esta vez no entra solo», dijo Sofía, todavía sosteniendo su mano a través de las barras metálicas. Mateo sintió el peso de esa frase más de lo que cualquier largo discurso podría haber cargado. El grupo fue creciendo poco a poco, sin que nadie lo hubiera planeado. Solo personas que, de una forma u otra, habían presenciado lo que hizo de madrugada y sabían en el fondo que aquello no debería terminar de esa manera. La noticia de que Mateo estaba parado en la entrada, rodeado de colegas, llegó rápidamente hasta Santiago, quien apareció en el patio momentos después, con el rostro tenso, tratando de entender la escena. Se detuvo a cierta distancia, sin acercarse demasiado, observando al pequeño grupo formado del lado de adentro del torniquete. No dijo nada todavía, pero su presencia allí ya era un recordatorio silencioso de que la decisión sobre el gafete bloqueado no era simple ni obvia. Fue Ricardo quien apareció al final, viniendo de dentro de la fábrica, no de la calle como todos esperaban. Traía consigo la carpeta con el viejo informe que no había soltado desde la noche anterior. Vio a Mateo de un lado del torniquete y a sus propios empleados del otro, formados detrás de Sofía, esperando algo que aún no sabían si sucedería.
Santiago se acercó también, intentando recuperar alguna posición en la escena antes de que Ricardo decidiera solo. Ricardo, la suspensión sigue la norma, comenzó Santiago, anticipando lo que temía que estuviera por venir. Revertir esto ahora manda el mensaje equivocado a toda la fábrica. Ricardo no respondió de inmediato. Miró al guardia parado junto al torniquete. ¿Por qué el muchacho sigue aquí afuera?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La suspensión, señor, respondió el guardia, incómodo, sintiendo el peso de estar en medio de esa escena. Ricardo miró a Mateo, luego a Sofía, luego al pequeño grupo de empleados que seguía allí, esperando en silencio. La carpeta con el viejo informe todavía estaba en su mano, un recordatorio físico de todo lo que había leído la noche anterior. Santiago esperaba una respuesta que confirmara la norma, que reafirmara la decisión del día anterior. Pero Ricardo había pasado la noche entera pensando en algo diferente, no en reglas, sino en cuántas veces ese muchacho había intentado avisar sobre un problema que nadie quiso ver. Ricardo miró a Mateo al otro lado del torniquete, luego al informe en su mano. Santiago se cruzó de brazos, esperando que la norma prevaleciera. Ricardo miró una vez más la carpeta en su mano, luego al guardia junto al torniquete. Desbloquea el gafete, dijo sin levantar la voz, pero con una firmeza que no dejaba lugar a discusión. El aparato emitió un pitido. La luz roja se volvió verde. Por un instante, nadie se movió, como si todos necesitaran un segundo para confirmar que aquello realmente había sucedido. Santiago abrió la boca para argumentar, pero Ricardo ya se había vuelto en dirección a Mateo, ignorando cualquier objeción que pudiera venir. ¿Todavía quieres volver?, preguntó, mirando directamente al muchacho del otro lado del torniquete ahora desbloqueado. Mateo dudó por un segundo, no por duda, sino porque sabía que necesitaba decir aquello con claridad. Si vuelvo a esa máquina, quiero hacerlo de la manera correcta. Prueba por prueba, sin forzar la carga antes de tiempo. Ricardo respondió sin pensarlo dos veces, es por eso que tu gafete está en verde. Sofía, todavía sosteniendo su mano, completó con simplicidad, ahora, entra. Mateo cruzó el torniquete, y los colegas que estaban allí, el grupo que había crecido silenciosamente en los últimos minutos, simplemente abrieron paso, sin fiesta, sin aplausos exagerados, solo con el tipo de reconocimiento que no necesita un escenario para significar algo. Santiago observó todo desde lejos, sin decir nada más, con el rostro cerrado, calculando internamente lo que esa vuelta de tuerca significaba para él. Faltaban menos de 48 horas para la inspección anticipada de la armadora, que ya había avisado sin rodeos que decidiría en esa visita si mantenía o cancelaba el contrato por completo. No había tiempo para celebraciones largas. Ricardo caminó junto a Mateo de regreso al interior de la fábrica, ahora con autorización plena y la suspensión formalmente revocada frente a todo el equipo que aún observaba la escena. Algunos ya regresaban a sus puestos de trabajo con una mezcla de alivio y curiosidad sobre lo que vendría a continuación. De vuelta en el taller, Mateo pidió un momento. Antes de reanudar cualquier prueba. Había algo que necesitaba hacer primero. Llamó a su padre, pidiéndole que fuera a la fábrica. No porque necesitara ayuda técnica directa con los sistemas digitales, sino porque confiaba en el instinto de Osvaldo para reconocer pieza por pieza como quien reconoce la letra de gente antigua. Ricardo autorizó la entrada sin cuestionar, curioso por entender el motivo de la inusual petición. Osvaldo llegó menos de una hora después, todavía con las manos manchadas de grasa de su propio taller, mirando alrededor del lugar con una mezcla de incomodidad y admiración ante el tamaño de esa fábrica. Mateo llevó a su padre hasta la prensa, mostrándole el rodamiento dañado que ya había sido retirado durante las pruebas anteriores. Fue en ese momento que los dos se quedaron solos por unos minutos. Y allí, sin prisa, Mateo contó un poco más sobre cómo había llegado a ese punto, no como una biografía completa, sino en fragmentos sueltos entre una observación técnica y otra. Contó que desde pequeño se sentaba en un banquito viendo a su padre desarmar motores de camión, haciendo preguntas que Osvaldo siempre respondía con paciencia. Contó sobre el curso técnico nocturno, sobre la beca parcial en la Facultad de Ingeniería Mecánica, sobre las noches estudiando manuales en inglés,
traduciendo palabra por palabra con un diccionario prestado de la biblioteca del curso técnico. No era una historia dramática, era solo el camino simple de alguien que había aprendido a observar antes de aprender a explicar. Osvaldo, mientras su hijo hablaba, examinaba el rodamiento con atención, girando la pieza entre sus dedos. Se detuvo, la giró de nuevo, esta vez más lentamente, sintiendo algo en el movimiento que no parecía natural. ¿Este rodamiento siempre trabajó en este eje?, preguntó sin quitar los ojos de la pieza. Se cambió hace 6 meses, respondió Mateo. Osvaldo continuó girando, probando la holgura con los dedos. Entonces mide bien la holgura. Hay una resistencia aquí que no debería tener. Mateo tomó los instrumentos de medición y verificó la pieza allí mismo, bajo la atenta mirada de su padre. El número no cuadraba. Volvió corriendo a las especificaciones originales del fabricante alemán, guardadas en un manual que él mismo había estudiado solo meses antes, todavía como un practicante demasiado curioso como para ignorar cualquier detalle técnico de la máquina que operaba. Comparó milímetro por milímetro la tolerancia exigida por el fabricante con la tolerancia real del rodamiento que había sido instalado 6 meses antes en un cambio de rutina autorizado por el propio Santiago. La mano de su padre había sentido lo que ningún informe digital había registrado. El manual ahora confirmaba en números lo que la holgura ya denunciaba. La incompatibilidad estaba allí, finalmente comprobada. Ya no era la vaga sospecha del antiguo informe, sino la causa exacta, con números precisos, con origen claro, con nombre de pieza. El rodamiento fuera de especificación generaba una resistencia irregular en el eje. La resistencia generaba la vibración fuera del patrón. La vibración disparaba el sistema de protección tan pronto como la máquina alcanzaba la carga máxima. Una única cadena de causa y efecto, de principio a fin, ahora completamente rastreable. Mateo llevó los números a Ricardo, quien revisó todo con atención, comparando cada dato con lo que ya sabía sobre el historial de la prensa. ¿Estás absolutamente seguro de esto?, preguntó, consciente del peso de esa confirmación. Lo estoy, respondió Mateo, mostrando las especificaciones una al lado de la otra. Ricardo se quedó en silencio por unos segundos, absorbiendo la gravedad de la situación. No solo el problema técnico resuelto, sino la constatación de que ese error había sido decidido meses antes, dentro de la propia empresa, por alguien que debería haber sido más cuidadoso. Necesitamos la pieza correcta, con la especificación correcta, lo más rápido posible, dijo Ricardo. Ya pensando en las próximas horas, comenzó a buscar proveedores, verificando disponibilidad, plazos de entrega, cualquier opción que pudiera acortar el tiempo que quedaba hasta la inspección de la armadora. El reloj corría en su contra, y cada minuto perdido reducía aún más el margen para cualquier imprevisto en la reparación. Santiago, que había seguido parte de ese movimiento desde lejos, sin acercarse directamente, sentía como el terreno bajo sus pies se volvía cada vez más inestable. La decisión que él mismo había autorizado meses antes, buscando ahorrar en el presupuesto, estaba a punto de ser expuesta ante toda la fábrica. Aún no sabía exactamente cómo terminaría aquello, pero percibía con una creciente incomodidad que el tiempo para esconder cualquier cosa se estaba agotando demasiado rápido. Fue un proveedor industrial en Sao Paulo quien respondió primero, confirmando que tenía la pieza exacta en stock, lista para envío inmediato. Ricardo no dudó en autorizar el flete express, sin pedir informes adicionales, sin esperar la aprobación de la directiva, una decisión tomada allí mismo, en el pasillo de la fábrica, frente a Santiago, que observó en silencio, sin encontrar ningún argumento capaz de detener esa prisa. La pieza llegaría durante la madrugada siguiente, dejando pocas horas entre la reinstalación y la llegada de los representantes de la armadora. La pieza llegó poco antes de las 4 de la mañana, entregada por un conductor que apenas podía ocultar el cansancio del viaje. Mateo estaba esperando en el patio, ya con las herramientas preparadas, la libreta abierta en la página donde había anotado cada medida, cada tolerancia, cada paso necesario para la reparación. Firmó el recibo rápidamente y volvió directo al taller, donde Sofía ya estaba. Había decidido quedarse hasta el final, aunque no fuera necesario. El primer paso fue el desmontaje cuidadoso del rodamiento antiguo,
el mismo que había causado todo el problema meses atrás. Mateo trabajaba con una concentración que parecía bloquear cualquier distracción a su alrededor, verificando cada tornillo, cada encaje, siguiendo exactamente el procedimiento que había estudiado y revisado decenas de veces en ese manual alemán. Sofía observaba de cerca, sin interferir, solo entregando herramientas cuando se le pedía, manteniendo una compañía silenciosa en una madrugada que parecía arrastrarse más lentamente de lo normal. La instalación de la nueva pieza llevó más tiempo de lo que Mateo esperaba. Cada encaje debía ser calibrado con precisión milimétrica y cualquier prisa en ese momento podía comprometer todo lo que se había logrado hasta allí. Verificaba 2 veces cada medida antes de seguir adelante, resistiendo la tentación de acelerar el proceso, aunque sabía que el tiempo se estaba agotando. Santiago apareció en el taller alrededor de las 5, sin decir mucho, simplemente observando desde cierta distancia, con los brazos cruzados y el rostro sin expresión clara. Nadie comentó su presencia directamente. Mateo siguió trabajando, concentrado en lo que tenía por delante, sabiendo que cualquier discusión en ese momento solo robaría un tiempo precioso. Alrededor de las 6 de la mañana, con la pieza finalmente instalada y calibrada, llegó la hora de las primeras pruebas reales. Mateo ajustó el panel para el primer nivel de carga, 25% de la capacidad máxima de la prensa, y accionó el ciclo. El sonido de la máquina comenzó bajo, controlado, y completó el ciclo entero sin ninguna señal de vibración fuera de lo normal. Sofía soltó el aire que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Mateo no celebró. Aún sabía que ese era solo el primer peldaño de una escalera que necesitaba ser subida por completo antes de tener cualquier certeza. Ajustó el panel al 50% y repitió la prueba, con los ojos fijos en los gráficos de vibración que aparecían en la pantalla en tiempo real. El 50% también pasó sin problemas, los números permaneciendo dentro del rango esperado, sin ninguna señal del patrón que había causado tantos problemas en las semanas anteriores. Un pequeño grupo de obreros del turno de la madrugada comenzó a acercarse, atraído por el sonido inusual de una máquina que finalmente parecía funcionar de verdad. Nadie dijo nada en voz alta, pero el ambiente en el taller comenzaba a cambiar, una mezcla de esperanza cautelosa reemplazando el desánimo que había dominado los últimos 17 días. Fue en la marca del 75% que algo llamó la atención de Mateo. Una pequeña oscilación apareció en el gráfico, sutil, casi imperceptible para quien no supiera exactamente qué buscar, pero suficiente para hacer que todos allí contuvieran la respiración al mismo tiempo. El sonido de la máquina no cambió de forma perceptible, pero los números en la pantalla mostraban una variación que no debería estar allí, por pequeña que fuera. Mateo detuvo la prueba inmediatamente, sin dudar, aunque sabía que cada minuto perdido reducía aún más el margen de tiempo antes de la llegada de la armadora. ¿Por qué paraste?, preguntó Santiago, acercándose por primera vez desde que había llegado, la voz cargada de una mezcla de curiosidad genuina y desconfianza antigua. Porque esto no debería estar sucediendo, respondió Mateo sin quitar los ojos de la pantalla, ya revisando los datos registrados en los últimos segundos de la prueba. Verificó el asentamiento del conjunto recién instalado y encontró una pequeña diferencia en el torque de fijación, dentro de lo que el manual permitía, pero no en el punto ideal. Corrigió el apriete dentro de la especificación exacta del fabricante, el tipo de ajuste fino que solo alguien que había estudiado cada centímetro de esa máquina sabría identificar. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino del cansancio acumulado de una noche entera sin dormir. Y se detuvo por un segundo. Respiró hondo antes de continuar el ajuste con la misma precisión de antes. Sofía miraba el reloj en la pared cada pocos minutos, calculando mentalmente cuánto tiempo quedaba antes de la inspección. Los representantes de la armadora ya estaban en camino, y el tenso silencio del taller parecía estirar cada segundo que pasaba. Uno de los obreros más viejos, que había seguido de cerca toda la saga de esa prensa en las últimas semanas, se acercó a Sofía y le preguntó en voz baja si todavía daba tiempo. Ella no supo responder con certeza, solo asintió con la cabeza, con los ojos fijos en el muchacho inclinado sobre el panel. Voy a probar de nuevo, dijo Mateo después de terminar el ajuste, la voz firme a pesar del cansancio visible en su rostro.
Accionó el panel una vez más, subiendo la carga hasta el 75%, con los ojos fijos en la misma franja del gráfico que había presentado la oscilación minutos antes. Esta vez, los números permanecieron estables, dentro del margen esperado, sin ninguna señal del problema anterior. Un suspiro colectivo recorrió el pequeño grupo que se había formado alrededor de la prensa. Santiago observaba todo en silencio, con el rostro tenso, probablemente calculando lo que esa secuencia de éxitos significaba para él. Mateo, por su parte, no desviaba la atención de la pantalla, sabiendo que la prueba más importante aún estaba por venir. Faltaba solo el último peldaño, 100% de la carga, la capacidad máxima de producción, el mismo nivel que había hecho que la máquina se trabara repetidamente en las últimas semanas. Se preparaba mentalmente para ese paso final, revisando una vez más cada calibración, cada ajuste, asegurándose de no dejar nada al azar. Fue en ese instante, con los dedos ya moviéndose hacia el comando que llevaría la prensa al 100%, que un sonido diferente llegó desde fuera del taller. Motores de coche acercándose por el patio, faros cortando la oscuridad que aún cubría parte de la fábrica a esa hora de la mañana. Sofía miró por la ventana lateral y reconoció los coches que se acercaban lentamente, con las placas de la armadora visibles incluso a la distancia. Llegaron, dijo con voz tensa, volviendo la mirada hacia Mateo, que todavía tenía los dedos detenidos sobre el panel, la prueba final del 100% aún pendiente, el momento más importante de toda esa madrugada a punto de suceder frente a una audiencia que nadie esperaba tan temprano. Los coches se detuvieron en el patio antes incluso de que Mateo tuviera tiempo de decidir si posponía la prueba final o seguía adelante. 3 representantes de la armadora descendieron, con trajes y expresiones serias, claramente preparados para una visita de inspección de la que ya esperaban no encontrar buenas noticias. Ricardo salió a su encuentro en la entrada del taller, saludando con la calma de quien había entrenado toda su vida para no dejar traslucir la presión en momentos como ese. Llegaron un poco antes de lo previsto, dijo Ricardo, guiando al grupo hacia adentro, donde la prensa todavía esperaba la última prueba. Uno de los representantes, el de mayor rango entre ellos, miró alrededor del taller, notando el movimiento inusual, los obreros reunidos cerca de la máquina, el joven parado junto al panel de control. Estábamos justamente en medio de la prueba final de recalibración, continuó Ricardo, sin ocultar nada, sin intentar disfrazar la escena ante los visitantes. Mateo miró a Ricardo, buscando alguna indicación sobre cómo proceder. Ricardo simplemente asintió, un gesto pequeño que cargaba toda la confianza que había depositado en el muchacho en las últimas horas. Ya no había tiempo para dudar, y ocultar la prueba final a los representantes solo levantaría más sospechas que cualquier otra cosa. Vamos a proseguir, dijo Mateo, volviendo su atención al panel, sus dedos encontrando de nuevo el comando que había quedado suspendido minutos antes. El grupo se posicionó a una distancia segura, observando en silencio. Santiago se quedó cerca de los representantes, intentando mantener alguna apariencia de control sobre la situación, aunque todos allí sabían que la decisión final ya no estaba en sus manos. Sofía se quedó al lado de Mateo, sin decir nada, solo presente, el mismo tipo de apoyo silencioso que había ofrecido durante toda la noche. Mateo accionó el comando para el 100% de la carga. La prensa comenzó a subir de potencia, el sonido haciéndose más grave con cada segundo, el mismo patrón que se había trabado repetidamente en las últimas semanas. 20%, 40%, 60%. Los números avanzaban lentamente, cada marca siendo observada con una atención que nadie allí podía disimular por completo. Uno de los representantes de la armadora consultaba discretamente un reloj, probablemente calculando cuánto tiempo más valdría la pena esperar antes de sacar sus propias conclusiones. 70%, el punto donde la pequeña oscilación había aparecido horas antes. Mateo mantuvo los ojos fijos en el gráfico de vibración, el cuerpo tenso, listo para interrumpir la prueba a la menor señal de problema. Los números permanecieron estables, dentro del rango esperado, sin ninguna señal del patrón anterior. 80%, el mismo punto donde la máquina se había trabado en la primera prueba de carga máxima, frente a Santiago y todo el sector. Ninguna alarma sonó. 90%.
El silencio en el taller se hizo aún más denso, casi palpable, como si todos allí estuvieran conteniendo la respiración al mismo tiempo. Mateo sentía su propio corazón acelerado, pero mantenía las manos firmes sobre el panel, resistiendo cualquier impulso de acelerar o desacelerar el proceso. 100%. La prensa completó el primer ciclo entero a su capacidad máxima de producción, sin ninguna señal de bloqueo, sin ninguna alarma. El movimiento de la placa descendiendo y subiendo con la misma estabilidad silenciosa de cuando había salido de la fábrica en Alemania. Nadie se movió por un instante. Mateo, aún sin confiar totalmente en el primer resultado, accionó un segundo ciclo completo. La máquina repitió el movimiento perfecto, sin ninguna variación fuera de lo esperado. Un tercer ciclo confirmó lo que los dos primeros ya sugerían. El problema que había detenido la producción por 17 días, comprometido un contrato de 80 millones de pesos y amenazado más de 200 empleos, finalmente había sido resuelto de forma definitiva, frente a testigos que no tenían ningún motivo para dudar del resultado. El representante de mayor rango de la armadora se acercó, observando los números finales en el panel, verificando personalmente cada ciclo registrado. Después de unos segundos de análisis silencioso, extendió la mano hacia Ricardo. Parece que el contrato sigue en pie, dijo en un tono más aliviado de lo que los representantes solían demostrar en situaciones formales como esa. Ricardo le estrechó la mano, sintiendo como el peso de las últimas 48 horas finalmente comenzaba a desaparecer. A pocos metros de allí, el verdadero responsable de la victoria seguía frente al panel, verificando los números como si el trabajo aún no hubiera terminado. Después de que los representantes se retiraron, satisfechos con el resultado y con la garantía de que la producción seguiría normalmente, Ricardo pidió que todos permanecieran en el taller por unos minutos más. Colocó el antiguo informe de Mateo sobre un banco cercano, frente a la misma audiencia de obreros que meses antes había presenciado la humillación original. Llamó a Santiago para que se acercara, sin levantar la voz, sin crear un espectáculo innecesario, solo con la firmeza de quien ya había decidido lo que necesitaba ser dicho. Preguntó, frente a todos, por qué una alerta técnica correcta, fechada, firmada, técnicamente cautelosa, había sido descartada con desdén solo. Porque venía de un practicante. Santiago intentó argumentar que la decisión sobre el rodamiento había sido operativa, dentro del presupuesto aprobado, una elección técnica legítima que simplemente salió mal. En parte, no estaba mintiendo, pero no pudo explicar por qué había ignorado la advertencia en su momento, ni por qué había usado la suspensión como herramienta contra quien finalmente demostró tener razón. No tuvo una respuesta lo suficientemente buena, y todos allí se dieron cuenta. Fue despedido de su cargo ese mismo día, sin escenas, sin escándalo, solo la consecuencia natural de haber apostado todo a su propia arrogancia y haber perdido, allí mismo, frente a quienes habían trabajado a su lado durante años. El único capital que realmente sostenía su cargo, la confianza del equipo. Mateo no se quedó cerca para presenciar ese momento. Mientras Ricardo conversaba con Santiago, él ya se había alejado, de vuelta a la prensa, junto a Osvaldo y Sofía, verificando una vez más los números de la última prueba, como si eso importara más que cualquier castigo ajeno. En los días siguientes, Mateo fue contratado como técnico asistente de mantenimiento, con todas las prestaciones, y Ricardo se comprometió a pagar las mensualidades de su universidad hasta que se graduara. Sofía fue promovida a coordinadora general de mantenimiento de la planta, encargándose personalmente de entrenar a los próximos practicantes que llegaran a la fábrica, asegurándose de que ningún otro informe fuera ignorado como lo había sido el de él. Osvaldo comenzó a recibir con regularidad los servicios de mantenimiento de los vehículos menores de la planta, un cliente fijo más en una vida que antes vivía de mes a mes. La tarde en que todo finalmente se resolvió, Mateo volvió solo hasta la prensa, ahora funcionando perfectamente, y pasó la mano suavemente por el frío metal de la máquina. No necesitaba demostrarle nada más a nadie. Por primera vez, ese lugar también era suyo. No porque alguien hubiera decidido dárselo, sino porque él mismo había construido, prueba por prueba, el derecho de estar allí. Al final, esa prensa no solo reveló quién entendía de máquinas, reveló quién estaba dispuesto a escuchar.
Mateo demostró que la competencia no depende del cargo en un gafete, sino del estudio, la dedicación y la responsabilidad. Y Osvaldo mostró que la experiencia de toda una vida puede ver detalles que ningún número puede reemplazar. A veces, la mejor respuesta para quien duda de ti no es una discusión, es un trabajo bien hecho. Y quizás, hay muchos Mateos por ahí, esperando solo una oportunidad para demostrar de lo que son capaces. ¿Y tú, habrías confiado en Mateo después de que 9 ingenieros no lograran resolver el problema? Comenta aquí abajo. Y si crees que la competencia y la humildad merecen ser reconocidas, suscríbete al canal para seguir las próximas historias.